Sobre transformadores tenemos una primera aproximación ya en las primeras aproximaciones que habíamos hecho antes de la parte alterna. Recordemos eso, en el transformador ideal lo que uno tomaba era, tomaba un núcleo de hierro, ponía una bobina en el primario, una bobina en el secundario y utilizaba la ley del transformador ideal, que es suponer que no tiene pérdida. Entonces uno dice la potencia del primario es igual, estoy dudando si poner 1 o pongo la P, porque 1, como puede haber resistencia después, es igual a la potencia del secundario, entonces eso sería igual que la B del primario por la I del primario, es igual a la B del secundario por la I del secundario. Por otro lado hay algo que se llama relación de transformación, que es la relación entre la cantidad de vueltas. Eso aparece a veces como una N o como una letra A minúscula. Yo voy a usar la A minúscula como relación de transformación. Relación de transformación. Entonces se dice que un transformador tiene relación 2 a 1, se lo dice verbalmente así, eso es A igual a 2 simplemente. A veces se lo anota como 2, 2.1, 2 a 1 o 2 dividido 1, son tonterías. Se dice que tiene relación de transformación 2 a 1 cuando, por ejemplo, estoy en un nodo típico de 220 a 110, los transformadores reductores típicos que usamos acá en Argentina. Cuando queremos utilizar un equipo comprado en Japón o en Estados Unidos, que estaba preparado para 110. Hoy en día igual la mayoría son lo que se llama auto switch, cambian solos, pero bueno, puede pasar. Todavía necesitamos un transformador reductor. Si la A es mayor que 1, el transformador es reductor. Si la A es menor que 1, el transformador es elevador. Así que, ¿y esto de dónde sale? Bueno, sale del número de vueltas. Número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es el modo de calcularlo. Secundario. El modo de calcularlo, el modo de obtenerlo, o sea, si conozco un dato, conozco otro, y si yo defino o armo el transformador, tengo que elegir la cantidad de vueltas de tal manera que cumplan esta regla. También va a ser, cuando está bien construido, veremos por qué hago este comentario después, B de primario sobre B de secundario. O sea, después voy a analizar por qué normalmente se le dan muchas vueltas, qué sé yo, 500 vueltas, 200 vueltas, 1000 vueltas. La relación de transformación es B del primario sobre B del secundario. Entonces, entre esta cuestión y esta se salen los problemas. Voy a hacer unos ejemplos muy sencillos. Sí o sí necesito alternar un transformador. Entonces tengo acá una tensión, por ejemplo, vamos a poner 220, pero podría ser cualquiera. Un transformador, el símbolo suele ser este, simplemente dos bobinas enfrentadas. A veces se agrega en el medio dos rayitas como para indicar o enfatizar que tiene un núcleo en el medio, pero yo voy a usar eso, es bastante común. Algunos lo ponen, otros no lo ponen, las rayitas del medio. Entonces estas dos simboliza el transformador. Entonces si yo tengo una transformadora de relación A igual a 2, quiere decir que si tengo 220 de este lado, tengo 110 de este lado. Si tengo 110 de este lado y tengo acá una determinada resistencia, voy a imaginar ahora que sea fácil que esto es 110, que fueran 11 ohm para que sea muy fácil de calcular. 110 volts sobre 11 ohm, fíjense que ahora estoy calculando como si esto fuera una nueva fuente, ¿no? 110 volts, que es lo que sí sé, aplicado a los 11 ohm, tengo por acá 10 amperes. El tema es que si tengo 10 amperes acá, ¿cuánto debería tener acá? Y sale de despejar de este lado. Y lo curioso, lo pienso en otros términos, como la potencia tiene que ser la misma, 110 por 10 es la potencia de la salida. 220 tiene que ser por 5. O sea, la idea es de acá para acá, la tensión cae y la corriente aumenta. De tal manera que 220 por 5 es lo mismo que 110 por 10. Sale de resolver esa cuenta. Bueno, esos son los ejercicios que uno hace inicialmente. Un tema importante es que con eso, que era lo que sí está muy elemental en los videos de hace rato y algunos comentarios, se nos complica si queremos resolver algo como esto, fíjense. Si quisiéramos resolver esto, donde acá tengo una R1 y acá tengo una R que le voy a poner L de carga, como si fuera el de Thevenin, pero eso entre todos no importa, porque ahora los 220 no están aplicados al primario. Si yo conozco B del primario, conozco B del secundario, porque eso es A.
supongamos que A es igual a 2, que estos son, que yo, 100 ohm, y estos son los mismos 11 ohm de amp, pero ahora ya me arruinó la vida, porque esos 100 ohm, ¿y cuánto es? O sea, algo va a caer acá. Si hay corriente de este lado, un poco va a caer acá. Entonces, una alternativa es plantear ecuaciones, tipo las de Maya. O sea, acá me imagino que hay una BP, entonces esto será 220 menos la BP con esto. Por otro lado, tengo una ecuación más que me relaciona BP con BS, y acá tengo BS que se aplica sobre. Pero hay un modo un poco más intuitivo que a mí me interesa que manejemos, que es el siguiente y que va a necesitar que tengamos una noción al respecto. Los transformadores, por una aplicación en audio que tiene bastante importancia. Los transformadores terminan funcionando, en algunos casos, como adaptadores de impedancia. A ver si se entiende esta idea. ¿Por qué? Porque fíjense, supongo que acá tengo 220. O sea, olvidémonos del caso de la R, vamos a llegar a eso. Pero ahora voy a volver al caso inicial, que no hay ninguna R ahí, o sea que sí lo puedo calcular. Acá tengo una R como la de recién. Entonces esto es A igual a 2. Y estos son 11 ohm para que sea fácil de calcular. Y la cuestión es, yo pido resolverlo, entonces ustedes tienen que hacer 220, acá obtienen 110, 110 sobre 11 obtienen los 10 amperes, 10 amperes, 5. Todo bien. Ahora, si yo metiera todo esto dentro de una caja cerrada y les digo, traten de hallar una R equivalente a esa, de tal manera que si pongo esa R acá, el circuito fuera de toda esta caja se comporte igual que lo que era el circuito de transformador. ¿Cuánto debería valer esa R? Fíjense que yo lo puedo calcular, porque si ya sé que acá hay 5 amperes, hago 220 sobre 5. Entonces voy acá y digo, a ver, 220 dividido 5, y eso me da 44 ohms. Si hacen la prueba con distintos valores o lo hacen en forma más genérica, con ecuaciones, plantear las ecuaciones y deducir, van a llegar a la siguiente conclusión. Que acá la R equivalente que tengo que poner es A cuadrado por la R efectiva que hay acá. Si a esta la llamo RL, esto es A cuadrado por RL. Entonces, me interesa el razonamiento siguiente. Esto sale de las ecuaciones y puede aparecer en ejercicio, pero me interesa conceptualmente. Acá el transformador está actuando como una especie de lupa de impedancias. Había una impedancia de 11 ohm y ahora yo la veo como si tuviera 44. O sea, este circuito le parece que tiene una impedancia de 44 ohm. En ese sentido es que va a servir para adaptar impedancias. Pero, conceptualmente, lo que los libros van a ir contando es que esto que acabamos de hacer se llama hallar el equivalente desde el punto de vista del primario y tiene ciertas leyes. O sea, leyes que se pueden deducir, pero acá solo las voy a comentar. Si yo quiero hacer desaparecer el transformador y generar un único circuito equivalente, que es fácil de calcular con una sola malla, lo que tengo que hacer es todas las R's que están en el secundario, es multiplicarlas por A cuadrado, pero mantener la distribución que tienen. Física. Entonces, si yo tuviera 2, simplemente hago así. O sea, si yo tengo esto y acá tuviera una, bueno, si tengo varias o tengo una equivalente y la paso. O sea, si acá tengo una R en el secundario como RL, voy a dibujar, como decía recién, 220, una sola R que va a ser A cuadrado A. Se le suele poner, que eso para eso estaba dibujando de nuevo, me estaba olvidando, R'L, porque es el equivalente del primario. Después vamos a ver un equivalente secundario, entonces se le pone R segunda. R'L, la que parece desde prima por primario, una sola racita ahí, es igual a A cuadrado por RL. Esa sería la idea de esta igualación. Ahora, y si acá hubiese habido una fuente, imaginemos que acá había una fuente. Es raro, pero es para entender las reglas. Bueno, resulta que las fuentes, cuando aparecen reflejadas en el primario, no van al cuadrado, sino que acá va esa B que marqué como B de secundario, va multiplicada por A, perdón, no dividida. Bs' es A por Bs. Las resistencias se multiplican por A cuadrado y las fuentes... Es muy raro una fuente acá, pero al revés sí, cuando veamos desde el secundario. Igual como leyes generales, o sea...
Esto sirve también para impedancias. Si tuviera una impedancia, aparece A cuadrado por la impedancia del otro lado. ¿Cómo es este circuito visto desde el secundario? O sea, si yo lo quiero resolver y digo, bueno, resulta que me doy cuenta acá, en este caso, que desde el secundario la fuente, en lugar de verse como 220, se ve como 110, porque la ley es igual pero al revés. O sea, si yo me paro en el secundario, o sea, la RL la dejo efectivamente existente y trato de hacer el equivalente de acá para atrás, hago desaparecer el transformador, la ley es la inversa a esa. O sea, las fuentes se transforman en nuevas fuentes donde la B segunda de fuente vista desde secundario va a ser la B de fuente dividido a, así como acá era multiplicado. Bueno, entonces me queda 110. Una obviedad. De hecho lo hicimos casi sin decirlo. Lo interesante es que esta ley, si uno la extiende, me serviría para resolver ese problema de la resistencia de un modo bastante más intuitivo, me parece, una vez que uno acepta la ley. Volvamos al caso. Tengo acá 220. Vamos a poner ahora una que nos sirva como para que las cuentas den más lindo. Vamos a poner que también sean 11 ohm. Acá tengo el transformador de A igual a 2. Y acá tengo la resistencia. Esta la llamo R1 y esta la llamo RL. Igual a 11 ohm. Las dos le puse 11 ohm. Pero están en medio con un transformador. ¿Cómo resuelvo ese circuito? Bueno, la cuestión es la siguiente. Una manera sería plantear todas las ecuaciones, ahí sale. Pero digo, a nivel de circuito equivalente, que es interesante para que razonen esto de circuito equivalente. Una manera es obtener el equivalente de todo esto, y yo sé que eso es como RL, lo anoto, 220, visto desde el primario sería así. Acá pongo R1 y acá pongo RL', y eso es A cuadrado por RL. Lo que hay que, y eso, una vez que hice eso, me permite ver cuánto cae en cada uno. Entonces me permite saber cuánto es la B del primario. La B en RL'1 es la B del primario y me permite continuar. Pero ojo, cuando yo resuelvo este circuito, resuelvo esto, no el valor final. Debería ser todavía el pasaje para seguir su camino. Con lo cual, podría también resolver desde el secundario. Pongo acá RL como fija, acá pongo R1 sobre A cuadrado, hago la cuenta con eso, y acá pongo la fuente sobre A, BF sobre A. Lo resuelvo y ahí me va a dar la caída en BRL. Eso me permite resolver circuitos y va a servir para que entiendan lo que analiza el libro VAG de transformador, que es el último capítulo que se ve en la materia. Usa esto en algún momento como razonamiento. La idea de adaptación de impedancia, esto es fuera del programa, pero es para hacerles un puente. Los transformadores eran muy necesarios en una época porque se acuerdan de las buenas fuentes de tensión y buena fuente de corriente y todo este lío. Para tener una buena fuente de tensión se tenía que tener una fuente donde la R, la Rin de la fuente fuera chiquitita, en comparación con lo que lo voy a usar. Bueno, lamentablemente el primer dispositivo que se descubre para amplificar hace un siglo ya, principios del siglo XX, es la válvula termoiónica, en la que se conoce como los tubos o las válvulas de audio hoy todavía. Pero era el primer dispositivo para amplificar que se descubrió. Lee de Forest, que es quien lo descubre, lo llama Audión, después se le cambia el nombre. O sea, él lo pensó como para audio, en realidad para transmisiones de radio. Pero esa válvula tiene un problema. La R interna, porque esta R no existe, no es que yo puedo abrir y quitarla, es un equivalente que me muestra qué tan buena fuente es. Bueno, era terriblemente alta, podía ser de 50 kilo-ohm, 5K, 50K, valores asombrosamente altos, mientras que yo la iba a conectar a valores chiquitos, entonces una pésima fuente de tensión. En esos casos se usaban transformadores para adaptar impedancias a la salida de las válvulas y a seguir. Así que todos los equipos de audio de hace mucho tiempo trabajaban con esto. Pero hay un lío ahí, porque uno dice, está bárbaro, cuando yo adapto, yo sé que de lo que vimos, yo necesito que la R aparente que se ve en un circuito sea mucho mayor, había dicho antes, cuando veíamos buena fuente de tensión. Entonces lo que puedo hacer es, si lo voy a conectar, por ejemplo, que sea una resistencia, vamos a hacer que sean números más redondos. Estos sean 10K y pongamos que estos sean, qué sé yo, 100 ohm. Yo la quiero, si conecto 10K con 100 ohm es una porquería porque por divisor de tensión me da casi nada. Si la conecto directo, entonces le agrego el transformador y digo,
¿Qué relación de transformación tendré que usar para que esto sea una buena conexión? Entonces lo primero que se me ocurre, digo, bueno, pongo una realidad. Le pongo que hace a 100 veces más vuelta de un lado que del otro. Entonces si hago eso, esta R de 100 se me transforma por 100 al cuadrado, son 2, son 6, 1.000.000, un mega. Entonces me termina quedando una fuente. Yo digo, genial, BF, van a ver que no tanto, pero 10K y está conectada con un mega. La R', L, es un mega. Entonces toda la atención viene acá, digo, genial, espectacular. Eso sí, genial, genial, hasta acá. Pero el transformador lo agregué yo, el equipo con el que se está conectando es este, así que lo que me interesa es lo que hay acá. Así que si usé una de 100, una vez que tengo un mega y que toma toda la BF, o sea, la BF prácticamente está todo acá, pero después se cae 100 veces, o sea que lo que termino teniendo de este lado es BF sobre 100. Una porquería, muy chiquitito, o sea, acá tenía 10 volt y ahora tengo 0,1. ¿Y qué falló? En realidad van a ver que el tema es doble, o sea, yo tengo dos temas. Cuando pongo el transformador, por un lado me actúa de lupa de impedancia y me la agranda, eso estaría bien, pero por otro lado me hace caer la tensión que termina entregando. Entonces, entre ese juego de que uno gana y otro pierde, resulta que la mejor situación que se daba en la época inicial del audio era que logro la mejor opción para tener acá un valor útil, aplicar la ley de máxima transferencia de potencia que vimos en su momento, que es cuando las impedancias son iguales. Entonces lo mejor que podía pasar en ese momento era poner un transformador tal que estos 100 ohms se convirtieran en 10K. Pierdo un poco, sí, pero un poco. Es lo menos que puedo perder, o sea, para adaptar. Así que la adaptación en ese caso era, acá sería, si le agrego 10, con A igual a 10, A cuadrado es 100, 100 por 100 es 10.000, entonces me quedan las dos iguales. 10K por 10K, o sea que acá tengo BF sobre 2 y luego tengo BF sobre 2 sobre 10, lo bajé 20 en lugar de bajar los 100. Perdí, sí, pero era lo que se podía. De hecho las válvulas tenían del orden de 100 o 200 volts, con esa impedancia alta. Digo, esto es fuera de programa para comentar, al adaptar impedancia en toda esa época las impedancias de entrada y de salida eran iguales. Y de hecho eran tan iguales que se normalizó el audio de esa época. Solía tener 600 ohms de entrada y de salida en todos los equipos que se interconectaban en forma directa. La salida de un preamplificador con un amplificador. Pero bueno, fuera de programa, pero para ver en qué sentido los transformadores se utilizan. Yo no les voy a pedir acá el tema de adaptación de impedancia, ya verán en algún otro momento, en alguna otra materia más específica. Una pregunta que me quedo sin responder. Alguien podría decir, pero a ver, si lo que interesa ahí es el A, la relación de transformación, son las vueltas, ¿por qué no ahorro cable y hago 2 vueltas dividido una vuelta? Eso no es un transformador 220-110, sí, pero. O sea, ¿cuál es el pero? El pero problemático es el siguiente. Resulta que para que el transformador ideal lo pueda considerar ideal, yo debería suponer que entre que está conectado y que no está conectado la fuente le da lo mismo. A ver, lo voy a decir así. Yo tengo acá mi fuente 220. Si yo acá los cortocircuitos saltan disyuntor, salta de térmica en realidad en este caso, ¿no? De mi casa. Pero tiraría abajo la fuente, sin duda. Y una vuelta, 2 vueltas es un cable. ¿Cuál es el tema? La idea es, yo quiero que cuando el transformador se conecte, si no tiene nada a la salida, el transformador en vacío, se dice al aire, en el momento de conectarlo, que los 220 ni se den cuenta que le conecté algo. Y uno dice, ¿eso es posible? Sí es posible, porque acuérdense que esto es una L. Una L implica una XL. La XL depende de la frecuencia. Y al aumentar la frecuencia podría tener valores altos. Bueno, el truco es, necesito calcular una bobina tal que XL sea grande. ¿Grande cuánto? Y depende de cuánta corriente me banque, pero supongamos, si yo quisiera que esto fuera, qué sé yo, 10K. 10K ohm conectado con los 220, perdón, vamos a hacer 220 dividido 10.000 me da una corriente de 22 mA. Es una corriente chica. Si lo quiero mejor hago 100K. Entonces la cantidad de vueltas va a estar dada por la elección que yo quiero hacer de qué tanto me afecte o no me afecte el nivel de corriente que circule y el nivel de tensión. Piensen que a nivel de cables acá hay alguna pequeña resistencia, yo quiero que no caiga ahí. Así que es una cuestión de diseño, pero normalmente necesita una buena cantidad de vueltas para que la L sea importante y que con los 50 Hz de la frecuencia que usamos termine dando
una impedancia alta y es como cuando conecto un multímetro, un osciloscopio que no afecta el circuito. Por eso se necesita una gran cantidad de vueltas en el primario. Transformadores reales, que es lo que analiza el libro ese de Bug, ¿en qué sentido cambia? Bueno, tal como nos pasaba con la fuente. ¿Se acuerdan que yo tenía una fuente ideal? Bueno, eso lo hicimos con la fuente continua, la idea es la misma, pero yo tenía una fuente ideal y decía, bueno, para aproximarlo a una real, le agrego una RIN. Esta RIN es ficticia, todo esto es la fuente real. No puedo abrir y cortocircuitarla porque esto representa pérdidas. Bueno, algo parecido nos va a pasar en un transformador real. ¿Qué pérdidas tiene un transformador real respecto del ideal? Bueno, en principio sabemos que algo va a perder, lo imaginamos, porque se calienta, porque a veces zumba, hay fuerzas de atracción entre las distintas vueltas de la bobina. Entonces, ¿cómo represento esas pérdidas? Esas pérdidas se deben a varios motivos. Uno de los motivos es que el cable tiene resistencia. Y encima, si estoy dándole 1000 vueltas, esa resistencia algún valor tiene. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el transformador ideal, el que yo dibujé así, considero que es el transformador ideal, este es perfecto, lo que tiene acá lo convierte al valor A, con cantidad de vueltas, pero antes de eso le vamos a agregar, le voy a ir agregando varias cosas, tal como hace el libro, vamos a llamar RQ1, Q por cobre por el cable, va a haber otra R que moleste por ahí, y RQ2, que es la resistencia de esta parte del circuito, fundamentalmente la de la bobina del primario, y esta es la resistencia de la bobina del secundario. Entonces cuando conecte efectivamente acá los 220, depende cómo esté todo hecho, algo caerá acá y bueno, es parte de la pérdida. Lo que efectivamente llegue al transformador supuestamente ideal y que se traslade del otro lado es un poco menos. Por otro lado hay otro tema. Si bien yo estoy trabajando con un núcleo para concentrar el campo magnético allí, sabemos que de la bobina un poquitito se va a escapar. Es mejor el transformador cuanto menos escape. Bueno, ese campo magnético que está afectando y está provocando desfasajes, lo mismo que provocaba en una bobina sola. Ahora lo voy a decir así, si las bobinas estuvieran sueltas, sin ningún núcleo, el campo acá apenas llegaría a cruzarse y esto actuaría como una bobina igual. Pero poco este campo llega acá. Eso se simboliza dividiendo a la bobina del transformador ideal en dos. Una que está no conectada con la otra, es como que la divido en partes. Esto representaría la parte del campo que se escapa, que no es captado por la segunda bobina, para poder mantener el ideal acá. Y lo mismo se hace del otro lado. Estas se las suele llamar X de dispersión 1, J, y esto es JX de dispersión 2. Esos son datos que se miden o se calculan en un transformador. No siempre se trabaja con transformadores reales, o sea, simular el transformador real, pero si necesito trabajar, tengo que tener en cuenta esto y esto hay que medirlo. De hecho, el libro Bug sugiere modos de medir un determinado transformador. O sea, tengo el transformador y qué pruebas tengo que hacer para, así como Thevenin cuando lo medíamos y medíamos un valor y medíamos a la mitad, hay mediciones que se llaman en cortocircuito y en vacío, circuito abierto, y de ahí se deducen aproximadamente los valores. Aproximadamente porque es bastante lío, o hay que hacer muchas mediciones. Es un problema medir todos los parámetros de un transformador. ¿Qué otra cosa hay? Hay otra cosa importante que estaba en la clase anterior sobre las corrientes de Eddy, que serían las corrientes que se dan en el propio núcleo, que al fin y al cabo es un conductor. Corrientes que esta bobina no solo induce en la otra bobina, sino que induce adentro del propio núcleo. Y eso genera dos cosas. Por un lado hay una especie de efecto bueno, pérdida de potencia real. Así que eso se lo representa como una R en paralelo. Entonces a esto se le agrega paralelo con el transformador ideal. ¿Por qué paralelo? Porque eso solo es una pérdida, pero no afecta a la tensión. Esta pérdida de acá hace que haya menos tensión para ser usada. La que voy a marcar ahora no afecta a la tensión que va al transformador ideal, que ahora le voy a representar acá separado. Entonces acá va a ir una R en paralelo. Esta se la suele llamar RF, que es la R que simboliza el núcleo de hierro. Las pérdidas de calor, de disipación en el núcleo. Eso hay que calcularlo. Núcleos más anchos, núcleos laminados lo disminuyen un poco, así que hay mejores o peores. Pero también hay otra que es
Yo acá en el transformador ideal supuse que el L era tan grande que no afectaba la conexión. Entonces, si tengo esto como que si fuera una impedancia infinita, voy a tener que poner la impedancia que de verdad, y entonces se lo suele anotar como otra parte. Uno lo podría dejar, pero acá se pone la X de magnetización, J por la X efectiva que está siendo vista ahí. En el secundario termina siendo con una fuente. ¿Se acuerdan? Una vez que llegue acá, esto es la mitad de lo otro, o lo que fuera, la proporción. Como es una fuente, lo que le ponga en paralelo a una fuente no afecta, así que estas dos de este lado no se anotan. Las voy a poner en puntos suspensivos. No es que no estén, que no me importa. No me importa para los cálculos. ¿A qué me refiero? Uno dice, y no pierde ahí algo. En realidad ya está considerado en las pérdidas que van a aparecer acá en los modelos, no afecta. Así que solo se pone del lado donde estoy conectando efectivamente estas dos. Sin embargo, las otras quedan. Así que bueno, esto, el libro Bach lo comenta, yo es para tener una introducción un poco más contada del mismo proceso. Igual Bach lo va marcando. La cuestión es saber cuál es el transformador. El modelo de transformador real sería este. Una resistencia del cobre 1, la bobina de dispersión del primario, la resistencia que representa las pérdidas en el núcleo por corrientes parásitas sobre todo, y la inductancia de verdad, que el cachito de inductancia que me falta, todo esto sería la XL de todo el circuito, ¿no? Pero hay una parte de esa XL que efectivamente tengo que ponerla porque las fases se van a modificar y lo que sea, y del otro lado, la dispersión del núcleo del otro lado y la R del cobre 2. Pueden, sin duda, quedarles dudas. Esto se trabajó mucho tiempo por mucha gente y no estoy contando todos los detalles para ver por qué de esta manera se representaba razonablemente, y es una muy buena representación. Representaciones un poco más finas que no vamos a ver, de hecho yo normalmente no las trabajo ni por casualidad, incluyen también algún valor de capacidad parásita, porque en ciertas frecuencias, entre una vuelta de cable y la otra vuelta de cable, hay una especie de pequeño capacitor, pero dentro del rango de frecuencias de uso de algunos transformadores eso no aparece. Así que si en algún lado ven, pueden encontrar un modelo todavía más complicado que agrega un capacitor en paralelo también, que estaría representando esa capacidad parásita que va a tener importancia en determinado rango de frecuencias, en determinadas situaciones. No muy altas ahí, dije. Bueno, en ese caso sería más baja frecuencia que la que está pensada para el uso. Así que no siempre se lo considera. Bueno, con eso estarían en condiciones de leer el BAG y ver los ejemplos que están siendo trabajados en el libro. Quería ver si me queda algo pendiente. No, miré así rápido. Les recomiendo de la clase anterior que miren el videito de las corrientes, el videito donde yo explico, incorporo en el medio una serie de experimentos. Uno es muy interesante de las corrientes de Edis en el libro de Serway. Está mostrado como una especie de péndulo que pasa en el medio de entre un man y luego una especie, ese mismo péndulo pero con forma de peine. El tema es que encontré un video donde esa experiencia está hecha y es interesante que la vean si no la vieron. Eso estaría relacionado con las pérdidas en el núcleo. Bueno, listo lo de transformador real con esto.